todas y todos bienvenidos a una edición más de Especiales 15 UCR. En esta edición conversaremos sobre el tema de la prevención del delito, el tratamiento de la persona delincuente y la justicia penal. Para ello le damos la más cordial bienvenida al señor Douglas Durán Chavarría, quien es el director del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento Delincuente, ILANUD por sus siglas. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y cuenta con una maestría en Criminología, con una distinción de la Universidad Católica de Lovaina. Es miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Internacional de Criminología. Bienvenido, don Douglas. Gracias, es un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. En este primer bloque vamos a conversar sobre qué es el ILANUD. Coméntenos, para ubicar a quienes nos están sintonizando, qué es el instituto, cuáles son sus objetivos y sus alcances. Bueno, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito es un ente de Naciones Unidas que, como su nombre lo dice, se centra en temas de prevención de la criminalidad y el trabajo con las personas privadas de libertad y en general la justicia penal. Desde el punto de vista histórico, hasta donde yo he logrado investigar, la primera referencia que se hace a un instituto latinoamericano de esta naturaleza es en el Seminario Latinoamericano sobre Prevención del Delito que se realizó en Río de Janeiro en 1953. Ahí se recomienda la creación de un instituto de esta naturaleza, precisamente para abordar todas estas temáticas que acabo de mencionar. Es interesante que en ese seminario incluso hubo participación de costarricenses. Puedo recordar ahora dos personas importantes, de hecho, de la UCR, ya que estamos acá en Canal 15, Víctor Manuel Obando, que era en ese momento el director del sistema penitenciario, egresado de la UCR. Y un dato muy interesante que encontré hoy, precisamente revisando un poco la historia de este seminario latinoamericano, la presencia de Héctor Beche, que sería el fundador de la Escuela de Trabajo Social de la UCR. Como dato histórico me pareció interesante. La siguiente referencia que encontramos es el exhorto que hace el Consejo Económico y Social en 1959 para que se impulse la creación de institutos regionales sobre prevención del delito en Latinoamérica y en Asia y el lejano Oriente. De ahí pasamos al Congreso de Kioto sobre prevención del delito, que estos congresos de Naciones Unidas son quinquenales, y en este congreso se recomienda la creación específicamente de los institutos regionales sobre prevención del delito. En el 71, el Consejo Económico y Social nuevamente exhorta al secretario general para que se creen los institutos sobre prevención del delito regionales. Y ya en esta década de los 70 tenemos más concretamente, y yo diría que como el desenlace de esta corta historia que acabo de contar, el acuerdo entre Naciones Unidas y el Estado de Costa Rica para la creación del ILANUD, esto en el año de 1975. Y este acuerdo entre Costa Rica y Naciones Unidas viene a ser ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 4 de noviembre de 1977. Y bueno, tenemos el instituto, según lo que establece ese acuerdo, con asiento en San José y con un mandato regional. Es decir, que ILANUD se extiende en cuanto a sus acciones, en cuanto a sus objetivos, por toda Latinoamérica y el Caribe, y tiene como objetivo cooperar con los estados, con los gobiernos, en temas, por ejemplo, de investigación sobre criminalidad, sobre violencia, sobre prevención del delito. Tiene también el mandato de cooperar en lo que se refiere a capacitación. Hay una muy larga historia del ILANUD en toda Latinoamérica en temas de capacitación del personal, de los agentes de todo el sistema penal. Es decir, estamos hablando desde policía,
hasta sistema o administración de justicia penal, los entes encargados de la persecución penal, las defensorías públicas y en un momento posterior también en el sistema penal todo lo que tiene que ver con sistemas penitenciarios. Entonces, muchos años hemos trabajado en capacitación en estos temas, ¿verdad? Muchas gracias. Quisiera ahorita que estamos hablando justamente del tema de objetivos estratégicos que me comente cuáles de las acciones más importantes que tiene el instituto dentro de su plan de trabajo corresponden a contribuir hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Bien, nosotros trabajamos, por mencionarle algunas de las acciones que llevamos adelante, en materia de prevención de la criminalidad, en materia de acceso a la justicia, que es un aspecto muy importante en el contexto de ese objetivo de desarrollo sostenible que usted acaba de mencionar, y trabajamos también con el tema del enfoque de derechos humanos, por ejemplo, en los sistemas penitenciarios, ¿verdad? Uno de los aspectos principales de este objetivo que usted ha mencionado tiene que ver con la atención de poblaciones vulnerables. Ahí tenemos naturalmente a la población constituida por las personas privadas de libertad. Tenemos ahí personas menores de edad en conflicto con la norma penal. Tenemos un enfoque también de género en todos estos temas que es transversal, naturalmente, ¿verdad? En esos contextos que le acabo de mencionar tenemos, por ejemplo, acciones que tienen que ver con trabajo en comunidad, con prevención. Ahora mismo recuerdo, por ejemplo, un programa muy interesante que tenemos de prevención de los delitos de trata y tráfico, ¿verdad? Que es un delito muy grave en estos tiempos modernos. Entonces hemos trabajado con comunidades para impulsar, digamos, una mentalidad de prevención en la gente, ¿verdad? Que conozca de qué se trata este delito, que haya una serie de acciones que prevengan este delito. También tenemos mucho trabajo, como le decía, en justicia penal, en sistemas penitenciarios, ¿verdad? Vamos a justamente conversar más a profundidad sobre estos temas en el segundo bloque. Ya regresamos, Especiales 15 UCR. Estamos de regreso en Especiales 15 UCR conversando sobre la temática de prevención del delito y política criminal. Don Douglas, justamente antes del corte usted nos mencionaba un poco del trabajo que realizan en el ILANUD, en el instituto, por supuesto, y ahora usted nos mencionaba también algunos de esos retos de políticas públicas. Entonces quisiera que ahora profundicemos sobre esta materia. ¿Cuáles son las principales políticas públicas en Costa Rica específicamente sobre esta temática? Bueno, vamos a ver, Costa Rica siempre se había caracterizado por tener un enfoque muy fuerte en políticas públicas, en temas de inclusión social, ¿verdad? Es decir, nosotros teníamos uno de los países mejor ubicados en materia, por ejemplo, de el índice de Gini, de desigualdad, que teníamos una ubicación muy buena, ¿verdad? Ese índice se ha venido deteriorando con el tiempo vamos a ver, se ha demostrado que hay una correlación importante entre crecimiento de la inequidad y crecimiento de la violencia, de la criminalidad. De manera que yo pienso que partiendo del enfoque de Naciones Unidas de prevención, que es uno que tiene que ver sobre todo con el combate a las causas profundas, digamos, de la criminalidad, ¿verdad? La relevancia de esas políticas públicas que tienen que ver, o sea, con muchas cosas, como acceso a oportunidades para los jóvenes, como acceso a educación de calidad,
acceso a salud, todos estos aspectos que le acabo de mencionar, que son de política pública, son quizá los más importantes en el contexto de evitar que haya sociedades más violentas, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver con el Objetivo de Desarrollo Sostenible que usted mencionaba al inicio de esta entrevista, de manera que sí quiero hacer énfasis en el sentido de que es más importante precisamente el desarrollo de políticas públicas de esta naturaleza, en cuanto a prevención se refiere, quiero decir, ¿verdad?, que el desarrollo de políticas, por ejemplo, punitivas después. Por supuesto, estamos hablando de un enfoque de derechos humanos en ese sentido. Exactamente, ¿verdad? De lo que se trata es de atacar las causas profundas, como le mencionaba, de lo que se ha encontrado en este contexto de estudios de violencia, de criminalidad, ¿verdad? O sea, hay mayor inequidad y eso produce una correlación importante con mayor violencia. Entonces tenemos que insistir mucho en eso, ¿verdad? O sea, que es mejor hacer prevención mediante el desarrollo de este tipo de políticas públicas, políticas de Estado, ¿verdad?, que quizá un poquito hemos venido descuidando en las últimas décadas, ¿verdad?, y que yo creo que han definitivamente influido en que haya un crecimiento en la criminalidad. Entonces, desde el punto de vista de la prevención, insisto en que es más importante hacer gasto en políticas públicas como las que mencionaba, que hacer luego gasto en prisiones, gasto en sistema penal. Y voy a agregar un detalle muy importante al respecto, y es que ya la criminología empírica incluso ha demostrado que es mucho menos caro, si queremos así decirlo, hacer prevención de ese tipo que gastar en prisiones, gastar en lo que tiene que ver con represión. Y por supuesto, esto es mucho más ajustado al enfoque de derechos humanos y se obtienen muchos mejores resultados en la obtención de sociedades menos violentas, que es lo que interesa, ¿no? Como usted lo estaba mencionando en el primer bloque, esto implica el trabajo constante, por supuesto, de políticas de Estado, desde el enfoque para la niñez, la adolescencia, mujeres que quizás son madres de familia, poblaciones adultas mayores que realmente son poblaciones vulnerabilizadas. Ese es el enfoque del instituto, justamente. Sí, se trabaja en eso, ¿verdad? Sin embargo, tengo que insistir también en que también trabajamos en sistema penal y en sistemas penitenciarios, ¿verdad? O sea, abarcamos todos estos temas porque, bueno, donde la prevención falla, ¿verdad?, donde las políticas públicas fallan, pues hay que garantizar un sistema penal que esté pleno de garantías para las personas en conflicto con la norma penal, ¿verdad? Y también tenemos que trabajar en que lo que está al final, que es el sistema penitenciario o el sistema, digamos, de medidas incluso no privativas de libertad, también esté ajustado a un enfoque de derechos humanos, dotado de garantías, de forma que eso es muy importante también. Es decir, se trata de abarcar todos estos ámbitos, como le decía, de prevención, después de sistema de justicia penal, sistema penitenciario, ¿verdad? Porque, insisto, desafortunadamente fallan las políticas públicas o falla la prevención, entonces tendremos personas que infringen la norma penal, ¿verdad? Y eso también requiere de fortalecer mucho el tema de garantías en el proceso penal, debido proceso, la defensa, el buen funcionamiento de la justicia penal, de los ministerios públicos, de las defensorías públicas, que son entes con los que hemos cooperado muchísimo a través de los años, ¿verdad? Y, como le decía, el sistema penitenciario también como un ente que debe estar enfocado a brindar oportunidades a estas personas para que puedan reinsertarse de mejor manera en la sociedad, ¿verdad? Y como usted lo mencionaba, también me parece fundamental reconocer que aquí hay que dejar de hablar de que esto es un gasto, sino más bien decir que esto es una inversión a largo plazo, porque de nuevo, si pensamos en políticas de inclusión social, por ejemplo, en niñez y adolescencia, en materia preventiva, son políticas que van a tener rédito de aquí a 40, 50 años. Así es, y yo creo que tal vez ni siquiera tanto, ¿verdad? Pero sí más de un ciclo electoral, ¿verdad? Y eso a veces es problemático porque las cosas se hacen a muy corto plazo y estos programas, estos enfoques,
toman un poquito más de tiempo, ¿verdad? Puede ser que la gente cuestione, bueno, no se ven los resultados, ¿qué está sucediendo? Pero en realidad se trata de algo que se piensa a mediano plazo, ¿verdad? Y es en ese momento que se ven los resultados, ¿verdad? Y esa es la forma de pensar la política de prevención, ¿verdad? Vamos a hablar justamente de ese tema de la política criminal dentro de Costa Rica en el tercer y último bloque de este Especiales 15 UCR. Estamos de regreso en Especiales 15 UCR conversando sobre el tema de la prevención del delito y en este tercer bloque abordaremos la temática de la política criminal. Don Douglas, ya hemos hablado a lo largo del programa sobre todas estas políticas públicas y el trabajo que está realizando Costa Rica en este tema, pero me gustaría que nos comente un poco de cuál ha sido la tendencia en el abordaje de la política criminal en Costa Rica durante los últimos años y también que nos comente brevemente sobre cuáles han sido las consecuencias de esta política pública sobre el panorama nacional. Bueno, lo que se ha notado en las últimas décadas ha sido pues una tendencia a, en el ámbito de la criminalización primaria, es decir, para que nos expliquemos más sencillamente, de la creación de leyes penales, por ejemplo, de la creación de tipos penales, para ser más específico, ha habido un crecimiento en las incriminaciones, un crecimiento de la cantidad de tipos penales, una tendencia clarísima al aumento de penas, por ejemplo, en el Código Penal o en las leyes especiales de naturaleza penal. Y esto pues no ha sido del todo, diría yo, exitoso para reducir la criminalidad, porque toda acción en materia legislativa, en materia penal, se supone que debe ser en función de prevenir la criminalidad, de reducirla, pero bueno, la tendencia que se ha dado en estas décadas es aumentar penas, como le decía, crear más tipos penales y la violencia o la criminalidad no han cesado. Ha habido un crecimiento que además genera problemas en el sistema de justicia penal, es decir, hay a veces una cantidad excesiva de asuntos que se manejan en el sistema penal, pero yo diría que lo principal que hay que decir sobre esto es que esa tendencia a un endurecimiento punitivo, o sea, del castigo, de la privación de libertad, no ha reducido ni reducirá, creo que debo decirlo claramente porque la criminología ya lo ha establecido, aumentar penas o tener a la gente más tiempo en prisión no reduce la criminalidad y produce un fenómeno que en este momento existe en toda Latinoamérica y en Costa Rica también, que es el de la sobrepoblación penitenciaria. La sobrepoblación penitenciaria, incluso llegando a ciertos niveles, puede constituir una situación de hacinamiento y de conculcación de derechos fundamentales. Naturalmente que desde el punto de vista de Naciones Unidas, desde el punto de vista del enfoque de derechos humanos, esa situación pues no es sostenible, es una situación que no debe ser tolerada, ¿verdad? Porque el Estado está en la obligación de garantizar pues una situación de vida digna para estas personas y también desde el punto de vista del regreso de esta gente a la sociedad después, regresan a veces con muchos problemas causados precisamente por esa situación de violación de derechos fundamentales ahí. Es decir, el sistema penitenciario debería siempre, ¿verdad?, dar oportunidades para que esta gente pueda reinsertarse mejor. Costa Rica hace grandes esfuerzos, pero hay que reconocer que todavía tenemos algunos problemas de sobrepoblación que hay que solucionar, ¿verdad? Y todo esto, insisto, es un poco consecuencia de esa tendencia en materia de política criminal
a más represión, cuando me refiero a represión me refiero a más tipos penales, a aumento de penas en el Código Penal y las leyes especiales. Es decir, es todo un contexto bastante problemático en ese sentido, ¿verdad? Quisiera añadir aquí un elemento que usted nos acaba de mencionar y considero fundamental en el contexto de la pandemia. El tema del hacinamiento carcelario ha sido una problemática que siempre ha existido, lamentablemente, pero se ha puesto en evidencia. Entonces me gustaría que usted nos comente dentro de estas reflexiones finales cómo podemos hablar de esta importancia, de esta temática en el contexto de la pandemia, por supuesto, y en el contexto electoral. No podemos obviar que nuestro país está a las puertas de un proceso electoral y que necesitamos llamar la atención de esas y esos candidatos, porque esto es un tema de derechos humanos al final del día. Sí, es evidente que la pandemia en realidad no ha venido sino a dejar mucho más claro lo que ya existía antes, que era una situación en la que había sobrepoblación penitenciaria, y en este tema no hablo solo de Costa Rica, sino en general de América Latina, donde hay países que tienen sobrepoblación de un 300%, ocupación carcelaria increíble, ¿verdad? Y esa situación, insisto, ahora quedó mucho más evidente con la pandemia, porque la pandemia dificulta el trabajo, hace muy difícil el distanciamiento, donde hay mucha gente en espacios cerrados, muy limitados. Y eso, naturalmente, e insisto, en el contexto latinoamericano, hemos hecho investigación incluso a nivel global sobre esto, ¿verdad? Lo que genera es la angustia de que, no pudiendo darse ese distanciamiento social necesario en tiempos de pandemia, en cárceles sobrepobladas, pues hay un riesgo terrible de una situación grave de salud que después incluso afecta a lo que sucede extramuros, porque ya incluso la OMS lo ha dicho desde hace muchísimo tiempo, lo que sucede dentro de prisiones en materia de salud afecta directamente a lo que hay en la vida en libertad. Entonces eso es importante, y es importante también desde el punto de vista de derechos fundamentales. Esta gente pues, se encuentra en gran riesgo, ¿verdad? Y a nivel global, ¿cuál ha sido la respuesta? Bueno, la respuesta ha sido pensar en la liberación, o la preliberación, o la búsqueda de medidas que no sean privativas de libertad, por lo menos mientras está en una situación tan grave de la pandemia. Eso es lo que hemos visto a nivel global y a nivel latinoamericano, respuestas muy interesantes en ese sentido. En Estados Unidos, por ejemplo, también se han hecho grandes preliberaciones de personas que estaban privadas de libertad, y hasta el momento, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ha habido investigación empírica al respecto, no ha habido crecimiento de la tasa de criminalidad relacionada con estas liberaciones, ¿verdad? Pero en fin, esto de la pandemia, insisto, ha venido más que nada a desnudar esa realidad latinoamericana y global en muchos casos de sobrepoblación, pues como un riesgo, ¿verdad?, para la salud de estas personas que se encuentran privadas de libertad, y también como un problema de derechos fundamentales, ¿verdad? Así que yo creo que a nivel latinoamericano es un tema, es todo un tema, así que habría que eventualmente pensar en Latinoamérica sobre cómo buscar soluciones para eso, ¿verdad? Agradecerle muchísimo al señor Douglas Durán Chavarría, director del ILANUD, por habernos acompañado en esta edición de Especiales 15 UCR, y les invitamos a seguir en sintonía de la programación de nuestro canal. Saludos, hasta la próxima.